invitarlos a la mesa de trabajo y de debate sobre el caso Hellman contra Uruguay y sus posibles implicaciones para el Estado mexicano. En este caso tenemos a 3 panelistas cuyos nombres son los siguientes. Del lado derecho está la licenciada Claudia Jerusalén Rodríguez Fernández, le sigue Rocío Guadalupe Quiñones Andrade y Julio César Reyes Calderón. El tema de la Corte Interamericana, en específico el caso Hellman contra Uruguay, es de vital importancia para el estudio de los sistemas jurídicos latinoamericanos y su conformación. Vamos a tratar 3 temas torales que vienen a ser la diferencia entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, así como los efectos de la jurisprudencia interamericana, y por último cerraremos esta mesa de debate con la necesidad de una regulación para el efectivo cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. Me gustaría comenzar haciendo una introducción acerca del caso Hellman contra Uruguay, cuáles son sus implicaciones, cuáles son sus antecedentes y en qué momento histórico en el tiempo sucedió. Licenciada Rocío, ¿qué nos podría decir sobre el tema? Bueno, pues respecto al caso Hellman, cabe mencionar que este aconteció en la década de los 70s y 80s. Dentro de este periodo de tiempo se dieron en Latinoamérica varios poderes de facto, por llamarlo así, específicamente en Sudamérica. En virtud de estos gobiernos de facto, que cabe mencionar, entre ellos se encuentra tanto Argentina como Uruguay, se hizo una operación llamada la Operación Cóndor. Esta Operación Cóndor consiste principalmente en detener de manera ilegal a ciudadanos de los países que integran esta operación por considerarlos subversivos o bien porque estos tratan de escapar de sus países de origen precisamente por la violencia que acontece en sus países. Es precisamente en el marco de esta Operación Cóndor que se apresa ilegalmente a Marcelo Hellman y a su esposa, María Claudia García de Hellman, quien, cabe mencionar, se encontraba ya con un avanzado embarazo cuando fue detenida, de 7 meses de embarazo. Una vez que los apresaron, los llevaron al estado de Uruguay, a un inmueble llamado Automotores Olivetti, que a su vez este inmueble servía precisamente para todas esas detenciones ilegales y demás violaciones a los derechos humanos. Una vez recluidos en Automotores Olivetti, a Marcelo Hellman se le torturó hasta que se le dio muerte. Los restos de Marcelo Hellman sí han sido encontrados, pero el caso de María Claudia García de Hellman es otro. A ella la mantuvieron recluida los 2 meses siguientes hasta que cumpliera los 9 meses de embarazo y diera luz. Después de que dio a luz, ya no se sabe qué pasó con ella. Existen varias versiones. Algunas versiones marcan que le dieron muerte en Argentina, otras versiones marcan que le dieron muerte precisamente en Uruguay, pero el punto aquí es que nunca se supo qué pasó con ella. Por lo tanto, se considera una desaparición forzada, porque aunque existen varias historias sobre lo que pasó con ella, que se le privó de la vida, etc., no se sabe realmente qué fue lo que pasó. Por lo tanto, pues se encuentra desaparecida hasta la fecha. En cuanto al producto de su embarazo, tuvo una niña. Esta niña fue regalada a un policía uruguayo y a su esposa, quienes la registraron con los apellidos de estos y jamás le dieron a conocer su verdadera identidad. Es hasta que esta niña cumple 23 años que, debido a todas las indagatorias realizadas por Marcelo Hellman, que era su abuelo, es que conoce ella su identidad. Que obviamente Marcelo Hellman realizó una búsqueda exhaustiva de esta persona, así como de María Claudia García, pero los únicos resultados que obtuvo fue encontrar finalmente a su nieta. Desde que la llamada María Macarena, que es la niña desaparecida, supo su verdadera identidad, tuvo bien seguir conjuntamente con su abuelo todas las investigaciones tendientes a encontrar el verdadero paradero de su madre, así como hacer el cambio de sus apellidos para llamarse María Macarena Hellman García. Es así que
pese a las indagatorias realizadas tanto en el Estado uruguayo como en el Estado argentino, hasta la fecha no se ha podido encontrar a María Claudia García. Por lo tanto, este asunto llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se dictó la resolución en el 2011 y posteriormente se dictó una resolución tendiente a la supervisión del cumplimiento de sentencia en el 2013, y precisamente sobre esos hechos girará nuestra mesa. O que me hablas de un caso que sucedió en la década de los 70, década de los 80, y me comentas que se resuelve hasta 2013 en una supervisión de sentencia. ¿Cuándo llega este caso a la Corte Interamericana en sí? Bueno, a pesar de que se realizaron muchas indagatorias tanto en Argentina como en Uruguay, este caso llegó a la Corte Interamericana apenas en el 2010 y su resolución fue en el 2011. En el 2011. ¿Y la revisión, vaya, de la sentencia? Sí, la revisión fue hasta el 2013, de hecho fue en marzo del 2013 apenas este año. En este año. Muy bien. ¿Qué implicaciones tiene este tema Hellman contra Uruguay en nuestro país, en el Estado mexicano? Porque a simple vista parece ser un asunto que se resuelve en el Cono Sur y que a nosotros pues no nos debería de importar, ¿no? Más que nada Argentina incluso tendría una involucración mayor o una preocupación mayor por la resolución que ha tomado la Corte Interamericana. Pero en el Estado mexicano, ¿qué implicaciones tiene? A nosotros, ¿en qué nos beneficia estudiarlo y estar con la licenciada Claudia y el licenciado Julio hablando actualmente de este tema? Bueno, las implicaciones que tiene para el Estado mexicano, así como todos aquellos estados que han signado la Convención Americana, son bastantes, son amplias. Cabe mencionar que aunque este asunto se llevó, los hechos que engloban este asunto se llevaron a cabo tanto en Argentina como en Uruguay, el único estado que fue el afectado por esta resolución de la Corte fue Uruguay, porque el asunto solo se interpuso contra Uruguay. Sin embargo, Argentina, México y todos los demás países que han firmado la Convención están sujetos a las determinaciones de la Corte. La Corte, a través de sus asuntos contenciosos, crea jurisprudencia. Entonces esa jurisprudencia la tienen que seguir absolutamente todos los estados que se han adherido o han firmado la Convención Americana. Por lo tanto, todo lo que suceda dentro de la Corte, todas las sentencias que emita la Corte a un país, las tiene que seguir México. Obviamente no se va a hacer una reparación como el Estado de Uruguay tiene que hacer una reparación a los ofendidos, pero sí se tienen que seguir los lineamientos establecidos en la sentencia. Entonces, ¿de qué clase de protección o qué clase de observación estamos hablando por parte del Estado mexicano al observar lo que dice la sentencia que se emitió en el caso Hellman contra el Uruguay? El Estado mexicano, desde que firma la Convención Americana, está obligado a realizar un control de convencionalidad difuso. Un control de convencionalidad. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Para quien nos está viendo en este momento, ¿cuáles son las diferencias entre un control de convencionalidad y un control de constitucionalidad, tomando de base el caso pues, de Hellman contra Uruguay? Bueno, en primer lugar hay que establecer que el caso Hellman es paradigmático en muchos sentidos. Yo creo que el primer sentido que debemos resaltar y que es de suma importancia es precisamente esta distinción que hace entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Porque bien, en México tenemos un ligado concepto a nuestra soberanía, es decir, nosotros somos celosos de nuestra soberanía y en muchas ocasiones varios juristas confunden o quieren precisar que al aplicar tratados internacionales en el Estado mexicano por parte de los operadores jurídicos se está llevando a cabo un control de constitucionalidad difuso en virtud a la reforma de junio del 2011 al artículo primero específicamente, que contiene una cláusula de apertura al decir que los derechos humanos son todos aquellos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Sin embargo, esto desde mi punto de vista es un planteamiento totalmente erróneo, porque en primer lugar, la obligación de llevar a cabo control de convencionalidad por parte del Estado mexicano no deviene ni primeramente ni fundamentalmente de la reforma constitucional de junio del 2011, sino de todos los tratados internacionales que México ha firmado bajo la condición pacta sunt servanda, es decir,
que los tratados se tienen que cumplir de buena fe por parte de todos los estados, la obligación de adecuación del derecho interno que tienen todos los estados al momento de firmar un tratado y demás. Sobre esto, el jurista Juan Carlos Hitter nos habla y es muy puntual al señalar las diferencias entre control de convencionalidad y de constitucionalidad. Por una parte, nos dice que el control de constitucionalidad denota una comparación entre las normas constitucionales de un país y todas las que se encuentran debajo de él para determinar si estas normas generales son constitucionales o inconstitucionales. Pero por otro lado, nos dice que el control de convencionalidad denota una comparación entre todos los tratados internacionales que un país ha firmado y la norma nacional de ese país para determinar si la norma nacional del país es convencional e inconvencional. Y dentro precisamente de este concepto tenemos a la Constitución, o sea, la norma general de un país incluye a la propia Constitución, es decir, un artículo constitucional efectivamente puede ser declarado inconvencional y eso es lo que hasta la fecha, el día de hoy, todavía no podemos dejar o generalizar, los abogados y los operadores jurídicos en nuestro país, precisamente por esa soberanía tan celosa que tenemos. Es decir, ya el hecho de hablar de una jerarquía del orden normativo ya está superado, ya la pirámide de Kelsen, ya la jerarquía normativa ya está superada. ¿Por qué? Antes, ¿qué encontrábamos en la jerarquía normativa? Pues en la cúpula de la jerarquía normativa teníamos a la Constitución, efectivamente. Pero ¿qué pasa ahora? Que en la cúpula de esa jerarquía se encuentra la persona, ¿sí? Y nosotros, para determinar cuál derecho vamos a aplicar, tenemos que ver cuál es el que le beneficia más a la persona. Y se tendrá que aplicar ya sea el derecho internacional o el derecho nacional que más le beneficia a la persona. El problema es que hay muchos constitucionalistas en nuestro país, pero hay pocas personas que se dediquen al derecho internacional de los derechos humanos. Ese es el gran problema que tenemos. Este caso Hellman es muy relevante precisamente porque en el párrafo 88, si no mal recuerdo, de la supervisión del cumplimiento de sentencia, establece precisamente que es un falso dilema las controversias que existen entre el control de convencionalidad y de constitucionalidad, toda vez que si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia, en este caso claro del Uruguay, tiene que aplicar un control de constitucionalidad y él es el garante de defender la Constitución y de hacer que la misma se cumpla, también es cierto que todos los estados, cuando firman un tratado dentro de su soberanía, es decir, firman un tratado como ente soberano de derecho internacional, están obligados a cumplirlo. Nadie lo obliga a firmarlo, pero si lo firman, tiene que cumplirlo. Y parte de estas responsabilidades internacionales es llevar a cabo un control de convencionalidad. Y este control de convencionalidad se tiene que ejercer, como ya se dijo en muchos momentos, inclusive en México. En Radilla Pacheco se estableció primero que solo las autoridades judiciales. En el caso Cabrera García Montiel Flores contra México se estableció que todas las autoridades debían ejercer el control de convencionalidad, ¿sí? Entonces esto ya es un tema de más explorado por la Corte. Todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias tienen que llevar a cabo el control de convencionalidad porque esa es una obligación internacional y una obligación internacional se tiene que cumplir. Entonces, este caso es de mayor relevancia porque les recuerda a los estados que firmaron un tratado internacional y que con los tratados internacionales vienen compromisos internacionales que se tienen que cumplir. Y bien, aunque se aplique el control de constitucionalidad, precisamente si su constitución interna del país reconoce los tratados internacionales y reconoce que se tienen que aplicar, no pueden ser incompatibles. Simple y sencillamente el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad son dos mecanismos de control para la protección de los derechos humanos complementarios.
no tienen por qué ser adversariales, son complementarios, y como complementarios se tienen que cumplir los dos y se tienen que llevar a la par los dos, y eso es lo que ni en México, ni en Uruguay, ni muchos países que forman parte de la Convención Americana han terminado de entender hasta la fecha. Entonces estamos hablando prácticamente de un cambio completo de la concepción jurídica de todos los países de Latinoamérica. Claro, es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. Estábamos comentando y me pareció muy interesante dentro de la diferenciación que se hace del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad. No son lo mismo, pero son medios para el mismo fin, o incluso se podría aplicar el control de constitucionalidad siempre y cuando se aplique el principio pro persona, es decir, aquel que beneficie más la protección de los derechos humanos de un individuo. Licenciada Claudia, en este aspecto, ¿qué nos puede comentar? Estamos hablando de un cambio completo de paradigma, una concepción jurídica nueva, de casos que se dieron en un siglo, me refiero al siglo pasado, el siglo XX, en el que no se aplicaban estas cuestiones, ni siquiera se pensaba esta doctrina dentro de las facultades y escuelas de derecho a nivel nacional. Eran temas que probablemente por la situación grave de totalitarismos, de gobiernos totalitaristas en América, pues no sucedía. Ahora ya hay una apertura, pero ¿qué nos podrías aportar acerca de esta diferenciación entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad? Sí, mire, como bien lo dijo mi compañera, la licenciada Rocío, la sentencia del caso Hellman contra Uruguay fue muy paradigmático, porque ahí ya la Corte les está diciendo a los estados parte que forman la Convención Americana que el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad son complementarios. Anteriormente, y como todos saben, había tres corrientes o tres autores que manejaban distintas cosas. Unos hablaban de una supraconvencionalidad, que la convención estaba por arriba de las leyes internas del Estado. Otros hablaban de la supraconstitucionalidad, que era lo que pasaba en el Estado mexicano anteriormente de la reforma del 2011, donde decían que la Constitución estaba arriba de los tratados. Y otra señala que la Constitución y los tratados están a la par. Con esta resolución, la Convención, la Corte ya nos dice, ¿saben qué? El control de constitucionalidad y el control de convencionalidad deben de unirse para garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de las personas en cada uno de los estados parte de la misma. Yo creo que eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque anteriormente, como dice mi compañera Rocío, el Estado mexicano solo realizaba control de constitucionalidad, porque ellos querían ser los intérpretes últimos de la Constitución. Y no les gusta que venga la Corte Interamericana a decirles, ¿sabes qué? Mira, tienes que llevar estos lineamientos. ¿Para qué? Para garantizar los derechos humanos de los gobernados del Estado mexicano. Entonces eso es algo muy interesante que ya le está dando las pautas a seguir para que todos los operadores realicen ese control de convencionalidad y constitucionalidad complementarios, no apartados sino complementarios. Me parece muy interesante lo que están tomando y lo que están retomando y analizando, porque volvemos a lo mismo, estamos hablando de, pues ahora sí que un nuevo tipo de control, y es un nuevo tipo de control meramente jurisdiccional, no es un control político de ningún tipo y que puede ser ejercido prácticamente por cualquier persona, ¿no? Obvio con la aplicación del principio pro persona que viene a ser como una herramienta fundamental ahora con todo este tema de los derechos humanos que inevitablemente comienzan y comenzaron desde hace prácticamente 10 años para acá a tener una relevancia importantísima a nivel mundial y en específico en los planos jurídicos. Licenciado Julio, profundizando un poco más en estos temas, en esta diferenciación, también puede haber disidencia, también puede haber estas concepciones que se oponen a la convencionalidad. Creo que la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación es un claro ejemplo de esas contraposiciones de ideologías, hay quien lo apoya y quien no lo apoya, precisamente porque no compaginan mucho con estas nuevas teorías, esas nuevas concepciones del derecho. ¿Qué nos podrías comentar acerca de todo este nuevo paradigma de los controles jurisdiccionales? Hay dos puntos a resaltar
los cuales quiero abordar en esta participación. El primero es que de la lectura que uno hace a las sentencias de la Corte Interamericana se aprecia una evolución en las mismas, una evolución que si lo trasladamos al Estado mexicano, el primero es de que se obligaba solamente a los órganos jurisdiccionales a aplicar control de convencionalidad. Bueno, ese primer paso se expandió y lo aborda perfectamente bien esta sentencia sobre el cumplimiento del caso Hellman, cuando dice que no solamente es a los órganos jurisdiccionales que deben de aplicar el principio pro persona y la norma que más le favorezca al individuo, también está obligando a los legisladores a crear normas jurídicas que contemplen ya desde su creación abordar o retomar el principio pro persona. ¿En dónde se puede apreciar esto? En el caso Hellman. Si bien la Corte Interamericana fue bien precisa en decir que las leyes emitidas por el Estado uruguayo, donde contemplaban que los delitos de lesa humanidad, como en este caso es la desaparición forzosa de personas, pues sí hicieron un delito que prescribía. Entonces se dio cuenta de esto la Corte Interamericana y le dijo que no era jurídicamente válido crear una norma que interpretara otra norma. Entonces esto se aprecia pues de que ya no es solamente una obligación de los jueces, sino también del legislador de crear normas que vayan o que sean encaminadas a proteger los derechos humanos. El otro aspecto importante que yo quiero tocar y darle ahí también a colación al Estado mexicano es, y abundando sobre el tema de control de constitucionalidad y convencionalidad, que creo que el Estado mexicano, por la manera en que está redactada el artículo primero, que es la cláusula de apertura a que hace alusión la panelista Rocío, pues infiere que de la interpretación que le ha dado a algunos ministros de la primera sala y todos los ministros de la segunda sala es de que a la vez que los operadores jurídicos hacen un control de constitucionalidad, al mismo tiempo están ejerciendo un control de convencionalidad. Los académicos juristas más avanzados son coincidentes en decir que no, que eso no es posible. La misma Corte Interamericana en este asunto lo determinó, que no es dable jurídicamente expresar que al ejercer control de constitucionalidad ejerces control de convencionalidad. No. ¿Por qué? Porque son dos normas distintas, que una puede contemplar a la otra, pero aquí hay que partir de que en materia constitucional el intérprete último en el caso mexicano, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El intérprete último del derecho internacional, en este caso el derecho regional, es la Corte Interamericana. Entonces aquí también nos puede traer a colación de que pues se puede dar el caso, como se ha dado, que la Constitución no esté acorde con los tratados internacionales, pero que sea Constitución no quita la cualidad de ser derecho interno. Entonces esa Constitución debe estar de acuerdo con el texto internacional. Y pues como resultado o como conclusión, pues infiero que estamos en una época del supranacionalismo como garantía, como medio eficaz para proteger los derechos humanos. Esto ante, pues no sé cómo se le pueda llamar, ante la ineficacia o ineptitud, si es que así se puede manejar, de los estados nacionales de garantizar el respeto a los derechos humanos. Estamos entonces pues cambiando esta concepción de los estados nacionalistas, estos estados legalistas, que todavía se resisten a estos cambios inevitablemente, y más que allá el estado en sí
hay un sector, un poder en específico que es el legislativo que también se opone, independientemente del judicial y todos sus organismos, aparatos jurisdiccionales, que les cuesta cambiar toda una concepción con la que se desarrollaron y crecieron a final de cuentas de manera profesional e incluso de manera laboral. Creo que le corresponde a las nuevas generaciones, a los nuevos juristas, pues comenzar a darle la vuelta a todas estas temáticas nuevas. Cambiando un poquito de tema, pero en el mismo corte, vaya, vamos a hablar de los efectos de la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana. ¿Qué efectos tienen? No solamente tomando el caso Hellman contra Uruguay, sino qué efectos tienen en los demás países latinoamericanos y de nueva cuenta qué efectos podríamos retomar o qué efectos nos beneficiarían en el caso del Estado mexicano. Licenciada Claudia, en este aspecto, ¿qué efectos son, pues repito, esos que crea la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Sí, mira, primeramente debemos de hablar de lo que es la cosa juzgada internacional, que va muy ligada con esos efectos de la jurisprudencia. La cosa juzgada internacional es que el Estado parte debe de cumplir con la sentencia que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, de acuerdo a términos del artículo 27 de la Convención de Viena o Derecho de los Tratados, que es lo del Pacta Sunt Servanda, que debe de cumplir con lo señalado de buena fe. Las resoluciones de la Corte Interamericana tienen dos efectos. Un efecto interpartes, que es que la sentencia debe de cumplimentarse tanto en fondo como en criterios de interpretación por el Estado parte de la controversia. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, pues tiene que cumplimentar tanto los fondos de reparación de gastos, publicaciones, disculpas y aparte criterios normativos que la Corte está dictando. Pero existe otro efecto, que es el efecto erga omnes. ¿Qué quiere decir Que para los demás estados parte que forman la Convención Americana tienen un efecto vinculatorio, pero solamente su criterio normativo o esta jurisprudencia de la Corte, más no la resolución de fondo. Estos criterios que dicta la Corte en esas sentencias los deben tomar los estados parte como unos mínimos para garantizar con estos criterios. Es decir, el Estado, como en el caso del Estado mexicano, estos criterios son los mínimos que debe de garantizar en las resoluciones posteriores a casos parecidos. Pero si existe un criterio mexicano que abarque más derechos de protección que este mínimo que señala los criterios de la sentencia, pues el Estado mexicano va a aplicar esa interpretación que es más amplia. O en dado caso, la interpretación que da la Corte puede pues abarcar más para respetar y garantizar mayor los derechos humanos de las personas. Algo más importante de esta sentencia es que anteriormente se decía que solamente las sentencias en las que era condenado el Estado mexicano eran vinculantes. Ahora ya no. Ahora también ya son vinculantes pues estos criterios normativos, y no solamente para el Poder Judicial, son para todos los órganos del Estado mexicano que realicen actos de administración en todos sus niveles. Eso también es algo muy importante. Algo también muy importante que señala dentro de esta jurisprudencia de la Corte es que, como tú debes de acatar el cumplimiento de la sentencia, debes de modificar tu derecho interno para que sea compatible con el tratado internacional. Esto en términos del artículo, si no mal no recuerdo, es 28 de la Convención de Viena, y también en términos del artículo 67 y 68 de la Convención Americana. Entonces es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ya también los estados parte deben de ver esta jurisprudencia para que no se sigan cometiendo violaciones a pesar de que no sean parte en la sentencia. Aunado a que toda resolución de la Corte no solo es notificada
al Estado de la controversia, sino a todos los estados. ¿Para qué? Pues para que lleven a cabo esta garantía de derechos humanos. Entonces consideramos que la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana podría tomarse como obligatoria y parte del sistema jurídico de los países, no simplemente como recomendaciones de si gustas observarlas, si gustas tomarlas en consideración adelante, si no, pues no hay ningún problema, al contrario, si hay consecuencias jurídicas para el Estado. Muy bien. ¿Qué opinión le merece, licenciado, esta cuestión, estos efectos que tiene la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana para los estados, en específico nuestra nación? El comentario de la licenciada Claudia, muy acertado por cierto, me parece que viene a robustecer lo que yo ya había comentado, en el sentido de que estamos pasando de un Estado nacionalista a un Estado supranacionalista. Muy claramente se puede apreciar en que, aunque un Estado no haya sido parte en un litigio, pues las motivaciones y la fundamentación va a obligar a todos los Estados miembros de la OEA y en específico a aquellos que reconocen el carácter o la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces, aquí estamos en presencia de que vamos a obligar, o la Corte Interamericana va a obligar a tener tanto creadores de la norma jurídica como operadores de la misma, que ya no solamente se fijen o estén al pendiente de un criterio legalista. Deben estar al pendiente de que lo que apliquen y de lo que crean como norma jurídica pues sea conforme o compatible con el derecho internacional. El fundamento, pues bien claro, está en la Convención de Viena sobre los tratados internacionales, el Pacta Sunt Servanda, y el hecho de que los estados parte en un tratado internacional no pueden alegar incompatibilidad de la norma externa con la norma interna. Entonces, estamos ante un nuevo paradigma que desde mi punto de vista va a beneficiar a los ciudadanos, a los gobernados. Es un coto al poder que hacía falta. Aquí el problema es, y de nueva cuenta, la resistencia que puede haber en nuestros operadores jurídicos y en nuestros legisladores. Me parece también muy acertado el hecho de los efectos ergaones. Aquí en México han sido 150, 160 años de discusión si una sentencia en amparo tiene esos efectos, cosa que acá pues se aventajó. Pero esto pues obedece a los mismos problemas. Gente que no ha querido reconocer que el Poder Judicial es el freno y la balanza que da esa igualdad entre poderes. Aquí me parece que el motivo por el cual no ha querido reconocerse el efecto erga omnes es porque se tiene miedo a crear un poder de superpoderes, cosa que pues, no creo que sea. De lo contrario, la Corte Interamericana no se hubiera pronunciado en ese sentido. Entonces es un aspecto bien importante. Yo creo que sí nos tiene que llamar la atención el hecho de los efectos erga omnes. Muy bien, me parece muy interesante estas cuestiones que pues aportan mucho a los temas jurídicos de nuestro país, estos principios, interpartes, erga omnes, Pacta Sunt Servanda, como bien lo establecen y como bien lo han planteado, todas estas cuestiones que vienen pues a robustecer el conocimiento jurídico en nuestro país y de todos los países de América Latina, porque todos vamos encaminados hacia el mismo fin. Licenciada Rocío, en este aspecto, ¿qué nos puedes comentar, qué nos puedes compartir acerca de los efectos de las jurisprudencias que emite la Corte Interamericana para el Estado mexicano? Bueno, yo realmente respecto a las jurisprudencias que emite la Corte Interamericana para el Estado mexicano, lo que me gustaría comentar aquí es lo siguiente. Yo creo que todos los países que intervinieron en la creación, que firmaron o bien que se adhirieron en algún momento a la Convención Americana, están metidos en un verdadero
va de que a veces los operadores jurídicos, yo hablo del caso de México porque pues realmente es lo que conocemos, pero yo me atrevo a apostar, sin miedo a equivocarme, que todos los países, los operadores jurídicos apenas si conocen la ley y la interpretación de la ley nacional. Cuando tú le das a los operadores jurídicos un marco tan amplio para su actuación y ahora tiene que ver todo el jus cogens y tiene que ver absolutamente todas las normas emitidas por la Corte Interamericana, ya sea la Convención o ya sea otros tratados internacionales o bien las interpretaciones, cuando tú le das todo ese tipo de interpretaciones y de normas a un Estado, entramos en un problema. ¿Por qué? Porque los operadores jurídicos tienen que aplicarlo, tienen que llevarlo a cabo. Entonces, al momento de que lo tienen que llevar a cabo y de que lo tienen que aplicar realmente, a veces no lo saben, ¿sí? El Estado mexicano ya ha reconocido también que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculatoria. Claro que lo ha reconocido y lo ha reconocido a través de jurisprudencias. Y las jurisprudencias obviamente son de la 10ª época, son muy actuales, son del 2013. Ya ha dicho que tanto la Convención Americana como los asuntos contenciosos de la Corte, ya sea que México intervenga en ellos o no, son vinculatorios para el Estado mexicano. El problema aquí yo creo que ya va más allá. Ya no es que México admita o no que son vinculatorios estos casos. Ya el problema aquí ya es otro. Ya es el hecho de que ya no solo la Convención Americana y ya no son los 1000 tratados que ha firmado México, porque eso sí, México firma todo. Entonces, aparte, ya le tienes que poner todos los casos contenciosos que ha conocido la Corte uno por uno y tienen que ver los lineamientos y que los lineamientos estén adecuados no solo a la convencionalidad, sino también a las interpretaciones. Entonces, ahí es donde tenemos un verdadero problema en México. El caso Hellman, en sus párrafos precisamente 67, 68 y 69, nos establece esto de lo que nos hablaba nuestra compañera. En primer lugar, los efectos erga omnes, es decir, las sentencias de la Corte Interamericana tienen dos efectos. El primer efecto es para las partes dentro de un procedimiento. Cuando un Estado es parte dentro de un procedimiento, los efectos, ¿cuáles son? Pues simple y sencillamente que el Estado parte tiene que cumplir con absolutamente toda la resolución al pie de la letra, cumplir con las reparaciones morales y materiales que se le condenen. Pero cuando el Estado no es parte, no se exime de responsabilidad, tiene que cumplir en sus actuaciones con todos los lineamientos establecidos. Es decir, si tú de manera soberana firmaste la Convención Americana, tiene un efecto erga omnes para ti y para todos los estados que forman parte de la Convención. Por lo tanto, lo tienes que cumplir y obviamente no vas a cumplir, como lo dije anteriormente, con las reparaciones tú como estado que no formaste parte. Sin embargo, tienes que aplicar todos los lineamientos, tienes que aplicar absolutamente todos los lineamientos que se están estableciendo en la sentencia de la Corte Interamericana hacia tu derecho interno. Porque bien, las sentencias de la Corte Interamericana son interpretaciones de la Convención Americana y por lo tanto se tiene que aplicar porque es parte de ese bloque de convencionalidad que ya tenemos actualmente en nuestro país. Comentas palabras como aplicación, cumplimiento, observancia y un grave problema, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, es el cumplimiento de las sentencias. Por mínima que sea la sentencia, es muy difícil llevarla a cabo, que se cumpla tal y cual. Es creo sabido que es mayor el número de sentencias incumplidas que aquellas cumplidas, las ejecutadas a las no ejecutadas. En este tema, ¿qué debemos hacer para cumplir a cabalidad con las sentencias, que emite la Corte Interamericana? ¿Cuáles son los mecanismos, licenciado Julio? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué debemos seguir? ¿Qué patronos debemos observar para cumplir con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana? Mira, uno de los resultados o consecuencias del caso Hellman es que puso en evidencia a la comunidad internacional que se adhirió
a la jurisdicción contenciosa del mismo Tribunal Supranacional, evidenció que carecemos, tanto internacional como nacionalmente, de instrumentos jurídicos que permitan el cumplimiento efectivo de estas sentencias. Afortunadamente, las primeras regulaciones ya se están dando. Perú es, junto con Colombia, de los pocos estados que está innovando en su legislación interna. Esta ley, que me parece que es buena y que México debería considerar en retomarla, tiene como órgano, se puede decir, como puente de vinculación entre la Corte y el Estado Nacional, el Estado peruano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores de Perú se le turna este expediente donde ha sido parte del Estado peruano para que interprete la compatibilidad con su derecho interno. Ya no va a interpretar lo que dijo la Corte, va a interpretar su derecho interno o adecuar su derecho interno conforme a esa resolución. La resolución, quiero ser bien explícito, queda intacta. Queda intacta la resolución de la Corte Interamericana. Lo que va a hacer la Corte es adecuar su derecho interno a esa resolución internacional. Una vez que haya hecho eso, va a remitir los autos a la sala donde es el Tribunal de Apelación, que permite dar intervención a los tribunales constitucionales. De estas salas revisoras o autoridades jurisdiccionales en segunda instancia, se va a pasar a la autoridad jurisdiccional en primera instancia, para que ahí sea donde efectivamente se aplique la norma internacional y se dé cumplimiento de esta sentencia. Si se fijan, es una cadena que va de mayor a menor, va de jerarquías a jerarquías. Entonces, aquí me suena muy lógico, no puede ser que un tribunal que no esté instruido en cuanto a las peculiaridades del asunto, como son las Cortes Supremas, pues esté en condiciones de cumplir a cabalidad con la sentencia. El otro punto que me parece bien importante y del cual pues sí se ha carecido hasta la fecha, no hay una normativa internacional. Considero yo que sí sería buen punto que se pusieran de acuerdo todos los países que entran, que reconocen la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, para que crearan un instrumento jurídico que permitiera esto. También no quiero soslayar el hecho de que en México pues ha querido innovar lo que innovó Perú. Hubo una reforma de un senador, de Raúl Cervantes, el cual pues ni siquiera pasó. El legislativo consideró que no era importante y pues le dio carpetazo. Entonces, pues, aquí están estos problemas de los que hemos venido hablando en el transcurso de la mesa. Los temas lamentables del legislativo, pero bueno, los intereses políticos. Licenciada Claudia, ¿qué podrías comentarnos acerca de esta problemática que es el cumplimiento de las sentencias? Porque es un problema que afecta principalmente a las partes, pero el hecho de que el Estado no cumpla con lo que se le observa, pues también genera un caos para los otros estados, porque van a decir, o se pueden excusar incluso, ¿sabes qué? Si no te hizo caso a las recomendaciones, pues yo tampoco, y así sucesivamente puede generar un efecto dominó, y todo esto de lo que estamos hablando pues se derrumba. ¿Qué podríamos emplear para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana? Mira, yo creo que este es un tema muy importante que da para una discusión mucho más amplia, inclusive para otra mesa. ¿Por qué? Porque hay un gran problema en los estados parte de la convención para cumplimentar las resoluciones de la Corte. ¿Por qué? Porque no les gusta que la Corte venga y les diga, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque siguen como protegiendo su soberanía, cuando no se acuerdan que firmaron en esa soberanía la Convención Americana. Y en esa Convención Americana, en el artículo 67 y 68, dice, junto con el artículo 2, que se van a acatar a lo que diga la Corte, la cual deben de cumplir cabalmente en todas sus partes.
Entonces, por un lado firman la convención y por otro ya no les gusta cuando les dice la Corte, tienen que cumplir, muy independiente de lo que tú, Corte Suprema, o en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretes. ¿Por qué? Porque llega la sentencia de la Corte y todavía ellos quieren interpretar y decir, esto sí cumplo, pero esto no, porque esto va en contra de mi derecho interno. Y no, más bien, ellos, el Estado mexicano, o en este caso el Estado uruguayo, tiene que modificar su derecho interno para que sea compatible con el derecho internacional y así lleve a cabo un cumplimiento adecuado. Yo estoy de acuerdo con mi compañero Julio en el sentido de que debería de haber una convención o tratado de todos los estados parte para que exista un mínimo de normas para llevar a cabo todo un procedimiento de ejecución. Inclusive existe, cuando los estados parte no quieren cumplimentar las sentencias, la Corte Interamericana rinde un informe anual a la ONU y en ese informe anual le puede decir a la ONU, ¿sabes qué? Mira, le dicté una resolución a este estado, el cual le di 6 meses, 1 año para cumplimentar mi sentencia, y en sus informes que ese estado parte me da mi Corte Interamericana, aún no ha cumplido a pesar de que le he dado más plazo y a pesar de que le he dicho en qué sentido y cómo debe cumplir. Entonces, eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque la Corte puede rendir ese informe a la ONU y puede traer como consecuencia responsabilidades internacionales más graves para el Estado parte. Entonces, yo creo que sí se debería de firmar un convenio donde existan normas mínimas que todos los estados deban acatar para cumplir esas sentencias de la Corte. Si no, no tiene ningún chiste que firmen una convención y digan, sí, yo lo que diga la Corte, pero al final no hace nada. Creo que los operadores jurídicos actualmente tenemos, dijo el otro, una tarea enorme por comenzar a cambiar y a difundir en la academia primordialmente todas estas cuestiones pues nuevas, no tanto novedosas, pero sí nuevas para nuestra región, porque en nuestra región pues conviven una infinidad de culturas y cada quien tiene sus propios sistemas jurídicos. Para ir cerrando, ir concluyendo esta mesa de trabajo, me gustaría que dieran a quien nos está escuchando y a quien nos está viendo una conclusión. ¿Con quién se quedaría? ¿Con qué parte, no solamente de la sentencia, sino de lo que se abordó en la mesa, con qué parte fundamental se quedaría? Dejándolo como una tarea pendiente, decirles a quienes nos están viendo, hay que empezar por este camino, hay que empezarlo a abrir, no hay que cerrarnos, sino al contrario, hay que empezar a abrir nuevas puertas y nuevas formas de concebir pues, lo jurídico. Licenciado Julio, para ir cerrando, ¿qué es lo que le recomienda a todas las personas que nos están viendo? Mi recomendación o a manera de conclusión, pues es efectivamente el que hay que preocuparnos porque las sentencias que emita la Corte Interamericana no queden en buenas ideas, que se cumplan efectivamente, porque de lo contrario pues estaríamos reconociendo que los derechos humanos solamente quedan en concepciones filosóficas y no pues resuelven de fondo los problemas que son gravísimos, las violaciones a los derechos humanos. Entonces esa es la tarea, buscar la forma en cómo se puede hacer efectiva la forma de garantizar y proteger y reparar la violación a los derechos humanos. Esto es con lo que yo me quedo. Muchísimas gracias. Licenciada Rocío, ¿con qué se queda? ¿Qué le podría decir a toda la gente que nos ve? ¿Qué conclusión del caso Hellman Uruguay, de sus implicaciones, de sus efectos en el Estado mexicano? ¿Qué es lo que debemos de sacar provecho, aplicarlo y comenzar a abrir nuevas visiones de lo jurídico en nuestro país? Bueno, pues como diría mi compañera Claudia, yo creo que es otra mesa totalmente, ¿no? Son muchísimas cosas las que se tienen que hacer. En primer lugar, hablando sobre el control de convencionalidad difuso o estatal, que realmente es un camino arduo el que está por delante. Digo, no se está simplemente al decir que es un nuevo paradigma, es todo un nuevo proyecto
que se tiene que llevar a cabo, pero este es un proyecto a largo plazo. Entonces yo creo que falta demasiado por parte de todos los países para que este realmente se lleve a cabo. Y pues nos tenemos que cambiar ese chip de la pirámide de Kelsen, del positivismo arraigado, jurídico y metodológico que no nos podemos quitar de encima. Tenemos que tomar en cuenta todas las nuevas tendencias jurídicas para poder innovar y para poder evolucionar como Estado. Y por otra parte, en cuanto a las sentencias de la Corte Interamericana, yo creo que se deben crear forzosamente, ya sea un tratado internacional en el que intervengan todos los países o bien una legislación interna de cada país, aunque yo la verdad me iría más por el lado de los tratados, para que realmente se cumpla con las sentencias, porque las sentencias se cumplen a medias, las sentencias se medio cumplen y realmente esos no son los efectos deseados. Realmente los efectos deseados son que todas las sentencias de la Corte Interamericana se cumplan a cabalidad, se cumplan bien, y eso es algo que todavía nos falta, no solo a México, a Uruguay, a Argentina, a Chile, a todos los países que conforman parte de la Corte Interamericana. Son cuestiones que todavía les faltan. Y digo, para muestra basta un botón, ¿no? Simplemente tenemos el asunto de Radilla Pacheco, no se ha cumplido la cabalidad hasta el momento, el asunto Cabrera García y Montiel Flores, muchos asuntos en los cuales México ha tenido una sentencia condenatoria y no se han cumplido a la cabalidad. Y obviamente no solo es un caso exclusivo de México, sino de todos los países. Por lo tanto, tenemos que avanzar en el camino de control de convencionalidad. Tenemos realmente que darnos cuenta que no es un control que viene a perjudicar la soberanía de un país, sino por el contrario viene a mejorarla y a complementar esa protección a los derechos humanos. Mientras no entendamos eso, no vamos a poder avanzar más allá. Me parece y me agrada muchísimo el comentario que realizas sobre terminar con este positivismo, a rajatabla, este positivismo que si bien en su momento histórico dio muchos frutos al derecho, actualmente ya está sobrepasado. Y quisiera comentar en ese aspecto, o mejor dicho, parafrasear a Michel Foucault, retomar esa genealogía de los saberes, esos saberes que han sido abandonados y que hoy se retoman. Y en ese aspecto se comenta en el Constituyente del 57 ya establecía eso en los tratados internacionales. Bueno, hay que retomar esos saberes que hemos ido descalificando, que hemos ido haciendo a un lado. Licenciada Claudia, también por último y a manera de conclusión, ¿qué comentarios le queda por decir para las personas que nos están viendo? ¿Qué les puede comentar a los nuevos, incluso juristas que pueden estar ahí del otro lado de la pantalla escuchando estas nuevas formas de control, estos problemas de incumplimiento de sentencias? ¿Qué le queda a usted decir a manera de conclusión? Creo que nos falta mucho camino por recorrer. Vamos iniciando. Algo importante fue la reforma del artículo primero. Ya ahí señalar los tratados internacionales, señalar que el Estado mexicano debe respetar, garantizar y proteger esos derechos humanos mediante esos tratados que firmó. Falta mucho. Un gran problema es las ideas que tiene, inclusive la propia Corte, porque unos sí tienen unas ideas más modernas, otros siguen con sus ideas antiguas diciendo que la Corte es la ley suprema y los tratados internacionales pues sí están bien, pero no. Entonces, desde ahí yo creo que yo veo un gran problema en este sentido. Creo que deberíamos, como dice mi compañera Rocío, hacer ese cambio de ideas y que los nuevos operadores jurídicos, los litigantes, la academia, empezar a construir este nuevo sistema. Empezar a construirlo en las escuelas, en las facultades, en las cuales en la mayoría, o al menos en nuestra universidad, todavía no tenemos tan siquiera una materia de derechos humanos. O sea, desde ahí tenemos que iniciar a hacer esos cambios, ya dejar ese positivismo atrás, porque si no es hoy, ¿cuándo? Yo creo que tenemos muchos pendientes, pero creo que vamos por buen camino. Buen camino, creo que esa es la moraleja que nos toca decirle a toda la gente que nos está viendo. Hay que empezar los nuevos caminos y hay que empezarlos desde la academia, y
que desde la academia se vayan pues, esparciendo pues, a todos los ambientes laborales, primordialmente las autoridades de todos los niveles de gobierno. Con estas opiniones terminamos esta mesa de debate, esta mesa de análisis sobre tres temas que fueron, o son, mejor dicho, fundamentales, que es el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad, esas diferencias que existen en ambos, el incumplimiento de las sentencias por parte de la Corte Interamericana, así como los efectos de la jurisprudencia de la misma. Les agradezco al licenciado Julio, a la licenciada Rocío y a la licenciada Claudia que hayan participado en esta mesa de trabajo. Espero que hayan sido de su total agrado. Muchas gracias.